Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque en esta semana recordamos la Reforma Protestante, que fue la que marcó un parteaguas muy importante entre las creencias del mundo y las creencias que como cristianos debemos tener. Y a manera de introducción, quisiera resaltar que en algún punto de la historia siempre el hombre se desvía de los propósitos divinos. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en el Génesis, podemos encontrar una parte donde Lamec, el padre de Noé, le puso precisamente este nombre a Noé porque él deseaba aliviar a su pueblo de toda la maldad en la que estaban viviendo. Y dice en la palabra de Dios en Génesis 6:29, dice así: perdón hermanos, es Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Durante toda la existencia de la humanidad es frecuente ver cómo el hombre siempre se desvía de los propósitos divinos, y esto, hermanos, no es algo que se realice de un día para otro, no es algo que el hombre realice de una forma tajante, sino son procesos que van paulatinos, y cuando uno voltea atrás hay una brecha muy grande entre lo que debemos de hacer y lo que estamos haciendo. Y si nosotros también, cuando recordamos lo que está escrito acerca de nuestro Salvador, Cristo Jesús, hay muchas aclaraciones que Él hace referente a muchas doctrinas que existían en el pueblo de Israel en ese momento. Por ejemplo, el Señor Jesucristo amplió el tema del adulterio, hizo ver que el adulterio no solo consistía en el acto de la intimidad entre un hombre casado y una mujer casada, sino que esto iba más allá, iba a un tema espiritual, a un tema del corazón, donde nuestros ojos al mirar lo que es indebido y se generaban en nuestro corazón pensamientos perversos, esto también era llamado adulterio. También nos habló acerca del perdón, cómo es que había una doctrina acerca del perdón, una enseñanza, y el Señor Jesucristo nos habla acerca de que el perdón va más allá de lo que nosotros realmente como hombres entendemos. Y así nuestro Salvador también tuvo que hacer muchas correcciones, muchas reformas acerca de lo que el hombre en ese momento tenía de una forma muy marcada. Y la Reforma Protestante fue un suceso muy necesario porque les quiero invitar a que abramos la palabra de nuestro Dios en San Mateo 13, 25 al 26. San Mateo 13, 25 al 26. Dice la palabra de nuestro Dios: Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Esta parábola, amados hermanos, nosotros la conocemos muy bien, y se nos ha explicado en muchas ocasiones que el trigo y la cizaña en su crecimiento parecen ser plantas del mismo estilo, pero ¿cómo es que uno se da cuenta cuál es el trigo y la cizaña? Por su fruto. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que por sus frutos los conoceréis. Y en el pueblo de Israel, nosotros vemos que crecía junto al trigo, siempre estaba sembrada la cizaña. Uno pudiera decir que los judíos todos eran conocedores
de la palabra de nuestro Dios y por lo tanto no iban a infringir sus mandamientos. Sin embargo, vemos que los dirigentes, incluso del mismo pueblo, eran los que primeramente infringían estos mandamientos. Y la Reforma Protestante fue en el año 300 aproximadamente, cuando se realiza o se le da la apertura a la iglesia cristiana con Constantino, hubo un relajamiento en todo el pueblo de Dios, y aquellos que pues nunca estarían dispuestos a dar su vida por Jesucristo, en ese momento, como ya no había ninguna restricción, ninguna norma, ningún problema, pues empezaron a declararse cristianos. Y esto fue algo que realmente agradó a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque ya llegó un punto en el que Satanás ya cambió su estrategia y el hombre o los cristianos empezaron a relajarse en lo que realmente es la palabra de nuestro Dios. Satanás, al hacer esto, logró que se llegara a ver una confusión. Ya no había una línea marcada entre lo que era servir a Cristo y entre lo que era servir al mundo. Llegó un punto en el que todo esto se relajó. Y lo que buscaba Satanás, su más grande anhelo, es que el hombre, que el cristiano, se alejara de la palabra de Dios. Y parece ser que así lo logró. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los puntos que se corrigieron en la Reforma Protestante, nos damos cuenta que estos puntos son cuestiones que como cristianos no debimos de haber permitido. Sin embargo, se permitieron. ¿Por qué? Porque hubo un relajamiento espiritual. Y bien, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué factores permitieron que la Iglesia Católica Romana tuviera tanta influencia sobre el pueblo de Dios? Personalmente, hermanos, considero que hay dos factores que son muy importantes. El primero es la conformidad. Este primer punto es algo con lo cual el hombre, si no sabe encauzar su vida a través de la palabra de Dios, es muy fácil que caigamos en esta situación, hermanos. La conformidad es uno de los peores pecados. ¿Por qué? Porque nosotros no sentimos realmente ningún ataque, no sentimos realmente ninguna batalla, como el Señor nos llama soldados. Nosotros nos sentimos como en un lugar de descanso. Sin embargo, es cuando Satanás obra más en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el segundo punto que consideramos muy importante es el olvido de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de nuestro Dios, nos estamos olvidando de nuestro Creador y por lo tanto nos estamos distanciando de Él. Quizás no sea de una forma, como mencionamos en un principio, de la noche a la mañana, pero sí es algo que va abriendo una brecha y que cuando nosotros vemos hacia atrás nos damos cuenta que esa brecha es una brecha muy importante, ¿sí? Y cuando nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, ahí es cuando empiezan los desvíos espirituales. Bien, hermanos, esto es a manera de introducción. A través de esto nos introducimos a este tema que lleva por título Nehemías y su celo por el día del Señor. Nehemías y su celo por el día del Señor. Les invito, amados hermanos, que abramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Nehemías, en su capítulo 13, versículos 15 al 22, y vamos a dar lectura a este pasaje. Dice la palabra de nuestro Dios: En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado. Y protestéles acerca del día que vendían
el mantenimiento. También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y díjeles: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre toda esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de sábado no entrase carga. Y quedáronse fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y protestéles y díjeles: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Bien, amados hermanos, quisiera que recordáramos qué situación estaba viviendo Nehemías en estos momentos. Este dirigente, ¿a qué se dedicaba? Nehemías era copero del rey Artajerjes de Babilonia. Él se dedicaba a probar la bebida que el rey iba a tomar para que no tuviera ningún tipo de veneno o alguna sustancia que pudiera envenenar o intoxicar al rey. Nehemías era una persona que estaba capacitada y que seguramente era una persona que era tratada con mucha rigurosidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el imperio babilónico era un imperio que era majestuoso, era muy grande, y el hecho de que él estuviera al servicio del rey implicaba que él tenía que tener una disciplina muy importante. Nehemías no se podía dar a la tarea de hacer las cosas a medias o de manifestar una actitud incorrecta. Nehemías tenía que mantener una postura firme delante de Dios. Nehemías, por la palabra de Dios sabemos que este era un varón que tenía una comunión estrecha con nuestro Dios. Dice Nehemías en su capítulo 1, dice los versículos 6 y 7. Esté ahora atento tus oídos y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés, tu siervo. Cuando nosotros vemos este tipo de oración, hermanos, nos damos cuenta que Nehemías es parecido a Moisés. Moisés era un varón que, aunque él no había cometido la clase de pecados que había cometido el pueblo, sin embargo él también se sentía de esa misma manera como dirigente. Nehemías sabía que el pueblo de Israel se había apartado grandemente, pero cuando vemos que Nehemías le traen la noticia de cómo se encuentra Jerusalén, en ese momento su corazón se llena de tristeza, de amargura, y en ese momento él eleva o se dirige a nuestro Dios para rogar su favor. El Señor le permite la bendición de que el rey le conceda lo que él está pidiendo. Sin embargo, vemos que Nehemías es un varón esforzado, es un varón que no se quedó en la comodidad, porque ciertamente, aunque él era una persona disciplinada y que era tratada con rigurosidad, él pudo haber quedado en el palacio como una persona con comodidades, con lujos. ¿Y a qué se enfrentó Nehemías? Él
al igual que muchos otros cristianos, tuvo que dejar lo que él ya conocía por irse a buscar un propósito espiritual. Y bien, Nehemías se acerca con el rey para pedir su favor para poder restaurar los muros de Jerusalén. Dice aquí la palabra de nuestro Dios en el capítulo 2, versículo 5. Y dije al rey, si al rey place y si agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Nehemías tenía en su mente una perspectiva clara de lo que quería. Él quería reedificar Jerusalén. Y para esto necesitaba muchas cosas. Si nosotros leemos más adelante, nos damos cuenta cómo el rey le proporciona no solamente el permiso para poderse ausentar, sino que también junto con eso le provee de multitud de materiales, de permisos, para que él pueda llegar a Jerusalén y pueda concluir con esta obra. Por una parte tenemos esa parte, la parte personal de Nehemías, donde él es un varón esforzado, es un varón consagrado a nuestro Dios. Por otro lado, tenemos que cuando él va a Jerusalén, él no se intimidó por las amenazas que tuvo por parte de los pueblos enemigos. Él era un varón que estaba dispuesto a, si era necesario, a la guerra. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo algo que agrada a Dios y Satanás no se iba a quedar tranquilo. Entonces él estuvo también preparado para que en algún punto, si es que había guerra, él pudiera trabajar y también pelear. En alguna parte de la palabra de nuestro Dios, en este libro, también encontramos que los varones con una mano sostenían la espada y con la otra estaban edificando. ¿Qué quiere decir esto? Que eran varones que estaban preparados para que en cualquier momento ellos pudieran tener alguna batalla. En este caso, Nehemías también él no estaba intimidado por las amenazas de los enemigos. Tenemos también que Nehemías introdujo la lectura de la palabra de nuestro Dios en un lugar público. Dice aquí en la palabra de nuestro Dios: dice en Nehemías capítulo 8, en los primeros versículos: y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Bien, hermanos, todo esto que estamos mencionando nos va a servir para entender lo que vamos a estudiar en el tema que nos concierne para este día. Todo el pueblo estaba consciente de la ley de Dios. La porción que ellos tenían hasta ese entonces, el pueblo lo podía escuchar, lo podía analizar, y de esa forma ellos eran conscientes de las restricciones, de los mandamientos, de las advertencias que hacía nuestro Dios. También dice aquí que hubo una humillación pública dentro del pueblo. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice en Nehemías 9:3, Nehemías 9:2. Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y sus iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar,
leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Nehemías tenía no solamente claro el propósito material, que era ver reedificada a Jerusalén, sino que tenía también muy claro que si ellos no tenían la palabra de Dios como parte esencial y fundamental de su vida, ellos no iban a poder triunfar en ninguno de los proyectos que ellos tuvieran. En el mundo sí podemos ver que hay hombres que se desvían, que viven en perversidad, que viven en una cuestión torcida, y aún así dice la palabra de Dios que sus haciendas crecen, pero en la vida cristiana no es así. Si nosotros no dedicamos nuestra vida a una vida de oración y de conocimiento del Señor, nosotros no vamos a tener esa misma dirección. Nuestra dirección va a ser otra, vamos a ir de fracaso en fracaso. Y después tenemos también que nosotros pudiéramos entender que con todo este transitar, el mensaje divino estaba claro. Nosotros podemos entender que el pueblo de Israel era un pueblo reformado, era un pueblo consciente de lo que estaba haciendo. Pero tristemente vamos a analizar lo que Nehemías encontró en este lugar. Bien, recordemos que lo que estábamos mencionando en un inicio, que junto al trigo también crece la cizaña. El pueblo de Israel había regresado a su pueblo, a Jerusalén. Estaba realizando una reedificación. Uno pensaría que aprendieron una lección después de estar en cautiverio. Sin embargo, como mencionábamos en un principio, la humanidad siempre tiene una tendencia a desviarse de los caminos de nuestro Dios. Para este entonces, quisiera que viéramos qué elementos predominaban en el pueblo de Israel en este momento específico. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel estaba haciendo y de qué forma esto afectaba su vida espiritual, o por qué tuvo que haber una reforma en el pueblo de Israel en estos momentos? Bien, lo primero es, dice Nehemías 13, versículos 4 y 7 al 9. Dice así: Y antes de esto, Eliasib sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y venido a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios, y dolióme en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí las alhajas de la casa de Dios, y las ofrendas y el perfume. En el versículo 4 dice Eliasib, sacerdote. Había en esos momentos un desvío muy importante por parte de los dirigentes. El sacerdote Eliasib había emparentado con un hombre, y le había hecho una cámara dentro, o un cuarto dentro del templo. Incluso le había puesto pues comodidades y cosas especiales. Pero nos damos cuenta cómo no solamente desagradaba a nuestro Dios, sino que cuando Nehemías se da cuenta, en ese momento limpia esta habitación y hace volver las alhajas de nuestro Dios a ese lugar. Desde ese punto nos damos cuenta cómo es que hay un desvío. Había también infidelidad a los privilegios dados por Dios. Nehemías 13:10 dice: entendí asimismo que las partes de los levitas no se le habían dado, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Los levitas
eran personas que estaban consagradas al servicio de nuestro Dios. Sin embargo, ellos no esperaron en Dios, ellos no confiaron en Dios. Ellos simplemente, al no ver que había un ingreso o una adquisición para ellos, se fueron a sus estancias. Uno como cristiano, ¿qué debe de hacer? Y más siendo oficial, nuestro deber es esperar en el Señor. Pero hay veces, en muchas ocasiones, que nuestro pensamiento se relaja, nuestro pensamiento se desvía y nosotros, en lugar de esperar en Dios, esperamos en lo que nuestros ojos ven. Y esto mismo le estaba pasando a los levitas. Ellos tenían una infidelidad a los privilegios que el Señor les había dado. También había desobediencia por parte de los principales. Dice el versículo 12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Aparentemente aquí diría uno, bueno, pues, ¿cuál es la desobediencia si ya están trayendo los diezmos? La desobediencia no es aquí, sino antes, porque al no traer sus diezmos, los levitas tampoco tenían el ingreso cotidiano. Entonces había una desobediencia generalizada. Había uniones prohibidas. En el versículo 23, y vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Sin embargo, también esto imperaba en estos días. Y por último, dice el tema que nos corresponde, ya hablamos acerca de la personalidad de Nehemías. Él era un hombre disciplinado, era un hombre consagrado a nuestro Dios, era un hombre que tenía claro su pensamiento y que por ningún motivo él iba a permitir que todo lo que el Señor había permitido hasta este momento se fuera por la borda por una cantidad o una mayoría de hombres que no tenían temor de nuestro Dios. ¿Ellos qué hacían el día domingo? Dice en su palabra que ellos comercializaban sus productos, y no solo eso, sino que también a los pueblos vecinos ellos los recibían y para ellos no había distinción de días. Amado hermano, ¿qué pensamos nosotros acerca de esto? ¿Creemos que Nehemías era como los puritanos en su momento, hombres exagerados? ¿Creemos que Nehemías era una persona radical que quería imponer un sistema? ¿O creemos que Nehemías tenía la razón al actuar de esta manera? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Creemos que cuando se nos habla acerca de que debemos de guardar el día del Señor, nosotros debemos de respetar todo lo que el Señor nos ha ordenado? ¿O creemos que podemos también introducir lo que nuestro pensamiento nos dice que podemos hacer? ¿Cuál es nuestra postura? Bien, vamos a leer lo que dice Éxodo. Dice Éxodo 28. Dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Y aquí surge una pregunta, hermanos. ¿Nosotros podremos santificar el día del Señor haciendo negocios, pensando en riquezas, pensando en nuestros propios deleites, en nuestros propios placeres? ¿De esa forma nosotros podemos santificar el día del Señor? Evidentemente no, hermanos. Nosotros no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. O servimos a Dios o servimos a nuestros propios deleites. Nehemías tenía muy claro el propósito que hasta este momento Dios les había permitido. Sin embargo, como mencionamos en un principio, el trigo siempre crece muy cerca de la cizaña. La cizaña se introduce y no me extrañaría, hermanos, si algún hermano de esta iglesia o de otra congregación hiciera ver que no es tan importante guardar el día del Señor, que nos relajemos, que no hay problema si nosotros vendemos mediodía, si nosotros tratamos de negocios en el día del Señor. No me extrañaría. ¿Por qué? Porque aquí mismo vemos que los sacerdotes, los principales,
los dirigentes del pueblo eran los mismos que estaban corrompidos. Ellos no tenían temor de nuestro Dios. Acababan de pasar un cautiverio importante, un cautiverio que duró 70 años y que en ese tiempo la lección pareciera que quedaba clara, pero la verdad es que mientras uno no tenga el temor de nuestro Dios, no va a poder cambiar aquellas cosas que ofenden a nuestro Dios. Esta era la situación que vivía Nehemías en ese entonces. Y por eso cuando nosotros leemos el versículo 22, dice así: y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día sábado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que los levitas tampoco estaban ocupando el lugar que les corresponde. Ellos estaban quizás dedicados a sus propios asuntos, negocios, familia, lo que fuera, menos al cargo que ellos tenían. Y en este punto, Nehemías también les exhorta y hace un llamado de atención para que ellos cumplan con el ministerio que el Señor les ha encomendado. ¿Cuál es nuestra postura, amados hermanos? Nehemías tuvo que hacer reformas muy importantes en ese entonces para los puntos que ya vimos, porque había desvío espiritual, porque había desobediencia, porque había uniones prohibidas, había una falta de atención al día del Señor, y Nehemías tuvo que hacer estas correcciones, estas reformas. No que el pueblo de Israel no lo supiera, porque la ley de Moisés era un escrito antiguo, era algo que conocían. Pero Nehemías tuvo que hacer esto porque, como mencionamos en un principio, la humanidad siempre tiene la tendencia de alejarse de nuestro Dios. Como hombres, si nosotros no estamos atentos a guardar la palabra de nuestro Dios, en cualquier momento vamos a empezar a abrir una brecha importante de pecado, una brecha que nos va a alejar de Dios y que nos va a hacer distanciarnos de Él. También conocemos que el que Dios ama, dice en su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero cuando nosotros nos salimos de ese propósito, también dice en la palabra de nuestro Dios que Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestra postura acerca del día del reposo? Podemos hacer negocios, podemos hacer nuestras propias actividades, ir a recrearnos como familia, podemos irnos de viaje, de paseo. Hermanos, eso es algo que como cristianos sabemos que debemos de santificar el día del Señor. Evitemos, hermanos, a toda costa hacer nuestras cosas personales en ese día. Dios nos ha dado todos los días de la semana para hacer esto. Y el día de reposo, dice en su palabra, que no es por causa de Dios, sino es por causa del hombre. Nosotros cuando venimos a la casa de nuestro Dios, nos recreamos en Él, nos alimentamos de su palabra y por lo tanto podemos tener un crecimiento espiritual. Pero si nosotros nos dedicamos a nuestros propios placeres, no dudemos, hermanos, que el día de mañana también nosotros podamos estar igual de desviados que en ese entonces el pueblo de Israel, o igual de desviados que los cristianos en el momento justo antes de la Reforma Protestante. ¿Cómo se encontraba el pueblo cristiano? Se encontraba en un relajamiento espiritual. Dios permitió que se levantaran hombres valientes, hombres con una convicción firme como Nehemías. Pero ¿qué esperamos, hermanos? ¿Esperamos que esta pandemia nos traiga un relajamiento a todos? En algún punto, hermanos, han tenido pues días en los que ya no realizan cultos o días en los que ya no leen la palabra de Dios porque tienen más importancia las cosas que podamos ver en el celular o con nuestra familia o en los negocios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque de esta manera es como empieza el desvío espiritual, por una conformidad y un relajamiento. Amados hermanos, esperemos que este tema
sea para edificación nuestra y para que nuestras vidas no sean desviadas del propósito divino. Que el Señor les bendiga. Amén.